gallina que cocina manchado en toda la gente. Nuevo episodio de emergencia de este podcast, una emergencia que en un punto nos alegra a todos los venezolanos. Hay pocas cosas que nos alegran a todos los venezolanos, más allá de capas de cosas que podemos hablar, de cosas que podamos discutir. Esto es algo que estábamos deseando todos y hoy vamos a hablar de este tema con José Miguel, no solamente el hecho en sí, sino lo que esperamos ahora, cómo nos enteramos, lo que viene después. Lo que está pasando con nuestro país, básicamente, al final del día, no deja de ser nuestro país lo que más nos importa, más allá del nombre de Nicolás Maduro, que a partir del sábado 3 de enero está detenido en una cárcel en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, tras haber sido capturado, extraído de Caracas en la madrugada. Vamos a hablar de este hecho. Bienvenido, José Miguel, ¿cómo estás? Quisiera Tomás, hablar un bien, rato bueno, hoy sobre esto porque un sí, momento bastante complicado, como siempre de repente es un momento complicado para ser venezolano, pero bueno, creo que es un tema que nos involucra ujú. a todos, que al final hay que intentar ver cómo se construye todos los hechos con mesura y con calma, pero también por los momentos. Siento que como que es una gran alegría que Maduro esté preso, pero no podemos caer en el falso triunfalismo de que todavía el chavismo sigue en el Sí, poder. no, yo creo que hay que Entonces, separar, estoy de acuerdo contigo, hay que separar dos cosas. Nosotros estamos interesados en que Venezuela sea libre, de que sea un país democrático y que sea un país normal. Eso hay que tenerlo claro. Eso no se ha obtenido todavía, visto lo que hemos visto después en las siguientes horas. Así que, por supuesto, la alegría no es completa. Vamos a poner un ejemplo. La posibilidad de volver a Venezuela todavía no está ahí al alcance de los venezolanos que están afuera no es latente. y que han sido víctimas de persecución. Ahora, la gran cara de este proceso, te diría incluso más que la de Chávez, ha sido Maduro. Maduro ha sido la cara responsable del sufrimiento de millones de venezolanos. Esa cara hoy en día va a Sí, enfrentar de frente a la justicia. Entonces yo separo las dos cosas. Este elemento de Maduro me hace muy feliz, pero es como sí, separado. sí. O sea, es A mí como también. una cosa que se separa a la otra. Es una felicidad que de todas maneras, aunque me hace muy feliz, tiene un techo porque, insisto, con lo que tú marcabas, no es todavía la libertad de Venezuela, que es lo que estamos esperando, ¿no? Sí, total. Por ejemplo, yo en el último día he sentido eso, una gran felicidad porque el hecho de que Maduro esté preso, pues es darle forma a un rostro que ha sido como eso, la cara visible de todo el régimen Mm. y de las torturas y de todo lo que hemos sufrido en los últimos años. Ahora, lo que yo sí pienso, en el caso de que el chavismo todavía se mantiene, es que genuinamente para mí ha sido como un día bastante lleno de incertidumbre, o bueno, el fin de semana en general, desde que ocurren los bombardeos el día 2 en la madrugada, el día 3 en Claro, la la noche madrugada. del 2 la gente se acostó eh, y en la madrugada del 3 ya Maduro no estaba en Venezuela. ya estaba claro. Incluso me acuerdo, yo me levanté ese día como a las 7 de la mañana porque me llamó mi padrastro y me dice tipo, Miguel, estamos bombardeando Venezuela. Y yo mierda, y me pongo a revisar y me pongo a revisar. Y claro, comienzo a ver todo lo que está ocurriendo, comienzo a ver a la gente que está, comienzo a escribirle a mis amigos y a mi familia que viven por las zonas del centro o por las zonas de Katia. Porque claro, son zonas muy cercanas a Sí. Miraflores, son zonas muy cercanas a ciertas zonas como importantes en la política venezolana y coño, si ocurre el peo, ocurre ahí. Y nada, sí digo, es decir, me parecía eso, lleno de incertidumbre lo que podía ocurrir, pero creo que la emoción que sí pudiese yo decir que sentí en ese momento fue una gran tristeza de ver mi país bombardeado. Puedo entender, exacto, que puede ser el hecho para un bien mayor, puede ser una dinámica que lo hemos intentado durante muchos años de maneras diferentes, siguiendo, como hemos hablado aquí, siguiendo una corriente pacífica de resolver los problemas y aún así hemos recibido asesinatos, torturas, toda una población diezmada, migraciones masivas, hambruna.
y pareciera ser que no hay salida y uno puede entender de que a veces la respuesta no está solo en la bienaventuranza, sino que el mundo existe de alguna manera y este tipo de cosas ocurren. Ahí yo lo entiendo y dije, bueno, si ocurre, que ocurre en función de un cambio y de la posibilidad de la libertad de Venezuela. Pero indudablemente me da mucho dolor tanto por la gente que está en Venezuela, por mis amigos cercanos, por toda la gente que está en Venezuela, por cualquier venezolano que se haya enfrentado a esta circunstancia. Y pensaba mucho en que me dolía ver a mi país bombardeado, porque también es el gran signo de lo bajo que nos ha llevado el chavismo. No podemos olvidar que, claro, el gran artífice, es decir, el gran culpable de todo lo que ocurre ha sido el chavismo. Y ver el país así, sí te puedo decir que me provocaba como una sensación bastante agridulce, triste. Ya luego, cuando fui enterándome de lo de Maduro, era como, bueno, agarraron Maduro, ¿qué va a Claro. ocurrir? Ahora yo me ocupo en el qué va a ocurrir, que Maduro pague lo que tenga que pagar, porque te es culpable de gran parte del sufrimiento del país, pero el chavismo es un monstruo de muchas cabezas que poco a poco tienen que ser cortadas porque si no, el monstruo no termina de Y, morir. y, Y y ahí, me parece coño, muy interesante y ya vamos a entrar ahí porque quiero que hablemos de ese tema muy puntualmente. En tu relato mencionabas, bueno, el momento de enterarse, ¿no? Y cómo, claro, la primera reacción puede ser una cosa, porque además cuando tú ves videos de explosiones, además cuando tus amigos te dicen está explotando, hay ruidos, hay caos. Bueno, en esa oscuridad, además en la que ocurrió todo el hecho, uno se imagina, mira, ojalá que aquí no paguen inocentes, ojalá que aquí esto no caiga en un hospital, no caiga en una casa familiar que no tiene nada que ver, no caiga en una escuela, o sea, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas o daños colaterales que por lo general tienen los conflictos armados en una escalada que, bueno, avanzó al punto, no el punto máximo, porque pudiera ser peor, pudo haber sido peor, pero sí que llegó a un nivel ya de no retorno en ese sentido. Ahora, en cuanto a la reacción, te cuento un poco que yo sentí un poquito lo mismo en el momento. A mí, te voy a preguntar cómo reaccionaste al hecho, cómo te enteraste bien, pero básicamente yo estuve trabajando el día anterior, estuve haciendo otras cosas. Estaba este fin de semana de guardia en mi trabajo más relacionado con Venezuela, el trabajo que hago para BPI TV. Y bueno, como estaba un poquito suave de trabajo, la verdad es que me fui en la noche, me encontré con unos amigos, compartimos una cerveza, todo cool, nos devolvimos. El 3 de enero cumpleaños mi mamá, así que a las 12 de la noche, como se mantiene tradicionalmente en mi familia, la claro. llamé, la felicitamos, conversamos un largo rato. Yo estando en un kiosco, en una esquina por allá, o sea, hablando con mi mamá rapidito. Y lo menos que me imagino en ese momento es que una hora más tarde o 2 horas más tarde va a prenderse un peo, ¿no? Entonces, claro, en el interín que llegó del kiosco a mi casa, bueno, llego a mi casa, atiendo a mis animales, acomodo lo que hay que acomodar. Es que cuando tú llegas de la calle muchas veces, no sé, te das cuenta que dejaste un plato sucio o vainas así. Entonces, bueno, Sí, sí. acomodo, hago todo lo que hay que hacerse antes de dormir. Digo, coño, me voy a pegar un baño. Busco las cosas del baño, pam, pam, pam. Cuando estoy poniendo la toalla en el baño, empiezan a llegarme mensajes al teléfono que no eran todavía de explosiones ni de nada particular, sino eran distintos grupos de gente en Venezuela que decía, coño, suenan como aviones, weón. Están sonando como muchos aviones. Mm, Además, considerando que Venezuela en los últimos meses ha tenido poco tránsito de aviones, por lo que hemos visto con el espacio del cierre aéreo. Entonces, claro, había como una sorpresa. claro. Y yo dije, coño, qué ladilla. O sea, eran mis 3 de la mañana, 2 de la mañana en Venezuela. Y de guardia, entonces te tocaba, Ya a esa hora no había nadie. La gente que estaba trabajando se fue a dormir porque naturalmente, ¿quién carajo se queda hasta tan tarde, no? Pero como yo estaba claro. despierto y me están diciendo que hay aviones, yo digo, nada, hoy es la noche. Y aunque hoy no sea la noche, si hay movimiento de aviones, porque además el sonido de los aviones de guerra no es el mismo que los aviones comerciales, aunque no haya Claro. nada,
ya el hecho en sí de que hayan aviones estadounidenses sobrevolando Caracas es un hecho noticioso. Entonces, me digno a abrir mi laptop, publico que hay sonidos de aviones y en los que publico que hay sonidos de aviones empiezan a llegar los mensajes de marico, está explotando toda mierda. Hay explosiones por aquí, por allá, por aquí, por atrás. Mamá, huevo, se prendió el peo. Incertidumbre total, por supuesto. En ese momento, Claro. algo así como lo que tú decías, es que no sabes qué está pasando. No sabes dónde está explotando nada. Tú te puedes más o menos imaginar desde una ventana, bueno, hay explosiones hacia el oeste. Y entonces tú más o menos tratas de ubicar Claro. el Palacio de Miraflores. Pero no hay certeza, porque aparte después que empezaron las explosiones, hubo cortes de luz masivos. Sí, en varias Entonces no se zonas. veía nada, nadie sabía nada. Había mucha incertidumbre y en esas horas en las que, bueno, estuve trabajando muy fuertemente porque estaba yo solo, estuve haciendo eso como hasta las 6 de la mañana, que más o menos, sí, como a las 4 de la mañana, uno de los chamos del canal se despertó como diciendo, bueno, marico, ya sé lo que está pasando, estoy activo, vamos a echarle bola. Y bueno, con él ya más o menos pudimos encaminar un poco el pedo, pero bueno, incluso el canal una hora después activó transmisión en vivo porque era indiscutible que lo que estaba pasando era un hecho histórico. Importante, noticioso. Bueno, Pero ojo, e todo histórico. esto sin saber que Maduro había sido capturado, porque hasta ese momento se dan las explosiones y todo ese pedo. En un momento dejan de sonar los aviones y no pasó más nada. No pasó más nada. Sí, Silencio. ¿no? Silencio en todos lados. El siguiente gran hecho noticioso que tenemos es un par de horas después el tweet de Donald Trump diciendo agarramos a Maduro. O sea, tienes que saber que 5 minutos antes de que Trump dijera que tenían a Maduro, mucha gente dijo como que bueno, explotaron unas vainas y se fueron, aquí no pasó nada. No. No se tenía ni idea que se había ido contra Maduro, más allá de las especulaciones y por supuesto los ruidos de sable a los que estamos acostumbrados. Incluso Y ahora los ruidos de sable vienen con imágenes de ida. sí, claro. Eh, Que te los pueden hacer hasta creíbles. Hay mucha gente que compartió la foto de Maduro con una chaqueta negra. Coño, que sí, claramente era inteligencia artificial, pero la gente tiene unas ganas de ese tipo agarrado. Increíble. Weón. ya va. Yo tengo una amiga que me dio mucha risa en el momento. Creo que fue como risa nerviosa. Porque monta la foto y yo le digo, mira, borra esa vaina que eso es falso. Coño, publica información que sea verdad. Y ella me dice, José, no importa, eso da fe. Ah, claro. Y yo, Claro. coño, no. Claro, Pero, era una imagen pero sí, así referencial, es pues. verdad. Claro, exacto, una esperanza. El vision board del año. Exacto. Pero, bueno, es que es eso, ¿sabes? Obviamente en un principio lo que es la incertidumbre, y creo que en un principio cuando ves las explosiones comienza a preocupar mucho por la Claro. gente que está en la ciudad porque no sabes en qué puntos. Puedes, exacto, imaginarte un par, a veces hay videos sobre todo de la zona cercana, o bueno, de Fuerte Tiuna, cosas que ya comienzas tú también a hilar Sí. una serie de Ujú. puntos y comienzas a decir, ok, están atacando en estas zonas, están atacando en estos sitios particulares. Pareciera ser que son pura lugares militares, bases militares y no de la población civil. Yo en ese caso, yo estaba durmiendo, porque aquí eran las Sí, 7 de la claro. mañana. 7, 6, No, y 6 y un media de la sábado tú mañana. esperas más o menos descansar, o sea, no vas a hacer nada despierto a las 5 de la Claro, mañana. yo en verdad el viernes no había hecho nada en la noche, porque estaba haciendo como mucho frío y dije, ¿sabes qué? Me voy a quedar chile en mi casa. Me acosté. Y me suena el teléfono y claro, es mi padrastro y me comenta, no, mira que está pasando esto, que están bombardeando Caracas y ya ahí sí me comienzo a revisar todo por Twitter y a revisar las noticias y veo eso, los videos y la primera impresión. Luego en el transcurso de la mañana fue ir viendo cómo iban avanzando eso, las informaciones y también todo era como muy incierto. Todo sigue Sí, siendo sí, claro. demasiado incierto, honestamente. Creo que ese atentado no generó ninguna certeza. Generó eso, digamos, el fin de Maduro como símbolo del Ujú. chavismo, del último chavismo, pero no el fin del chavismo. Entonces, claro, yo en el transcurso del día creo que lo que sentía
y mientras, claro, estaba como que metido en el teléfono, sentí una gran desazón en el corazón y en el pecho porque me ponía a pensar un poco en el país, en la gente, en nosotros mismos. Y también pensaba, tipo, coño, en verdad no nos merecemos que esto esté ocurriendo. Hay coyunturas históricas que pueden representar diferentes cosas, pero creo que nuestra nación no se merecía estar en este lugar. Si estamos, es por culpa del chavismo y creo que demuestra lo bajo que nos ha llevado como país y eso me entristecía más que otra cosa. Ya luego, bueno, vi a la gente eso, entendía mucho la Pero, euforia de la perdón, gente porque sí es verdad que cuando tu padrastro te llama, ¿ya habían agarrado a Maduro o todavía no? no, todavía no, solo estaban las explosiones. Ya luego yo voy, creo que la noticia sale con el tuit de Trump, eran aquí ya como Sí, las sí, 10 de sí. la mañana, 10 Ujú. 9 de la mañana. No era tan temprano. No, en un principio eran solo las Ujú. explosiones. Obviamente ya habían, como se habían visto, qué tipo de aviones eran los que habían llegado, pues ya había claridad de que eran los Claro. gringos. Entonces, ahí lo que tú puedes hacer es muchas conjeturas. Yo en ese caso, pues trataba como eso, de mantener un poco la mesura, ir viendo qué va ocurriendo y qué se va contando, qué se va diciendo. Ya luego muchos de mis amigos fue como, mira, bueno, voy a intentar descansar un poco, porque claro, te agarra de madrugada, fue una hora y luego todo va un poco a la calma, pero creo que uno Pero estaría muy temeroso y sí, no, muy... de hecho, tengo amigos que, o sea, a esa hora, a la hora de las explosiones, decían como que, marico, esto está demasiado tenso, esto no se sabe nada, porque aparte en los canales nacionales no hay nada, no hay nada en la radio. Esto está tenso, weón. Esto es tenso chimbo. O sea, es una tensión. Y además salieron, sí vi que luego salieron como varias patrullas del SEBIN, los Sí. colectivos, mucha policía, pero ni siquiera militares, mucha policía Ujú. represora, mucha organización, mucho organismo represor del Estado. Y obviamente otro de mis grandes temores, que yo siempre o lo pienso, es decir, que no hay nada más peligroso que el miedo de los torturadores. Es decir, el miedo en el torturador genera de que tome decisiones barbáricas, es decir, tome decisiones en el cual cualquiera puede estar indefenso, cualquiera puede estar a la deriva. Entonces, a mi parecer, en ese momento nos encontrábamos, o el país se encontraba en dos lugares en el medio de unas explosiones por un lado y por el otro en el temor a las represalias que podía tomar el chavismo si no salía en Pero, ese y que momento. son perfectamente Entonces, válidas, claro, yo al porque ver vimos, por eso, ejemplo, lo que pasó en el caso de Siria. sí, exacto, que al final, si no hay ese quiebre inmediato, las represalias luego, como estamos ahorita, en este instante el chavismo se mantiene, la estructura represora del Estado se mantiene, no se ha Ujú. trastocado. ¿Se han movido las fichas? Claro, ya no tiene el eje que podía ser Maduro. Ya ese torno que enclava, que le daba forma a todos los demás y lograba tener como unificación en el chavismo, ya no existe. Pero al final, las otras cabecillas están ocupando el poder. Por ejemplo, la reunión que tuvo ayer Delcy con Padrino López y Diosdado Cabello, que en un principio, como habían salido de forma separada, mucha gente comentó, ah, no están saliendo Claro, juntos. Diosdado salió con su ala, que es el ala policial sí. represora, para el Padrino López salió solo y fue el primero que salió, entonces, y Delcy se decía que estaba en Rusia. Entonces, claro, en un principio tú comienzas a ver eso y tú dices, ah, bueno, hay un quiebre por dentro. Pero si luego ves cómo se van reestructurando, luego ves que la estructura en sí misma todavía sigue vigente, ya ahí en ese punto lo que yo pensaba y pienso un poco es en el temor de que la represión se incremente en función de la represalia que va a tener esta gente. Y era con la sensación que me quedaba y me quedé durante todo el día. Ya luego cuando fue avanzando el día, como te comentaba eso, entendía la euforia de la gente, entendía porque sí representa, creo que para todos los venezolanos, mucha felicidad que Maduro esté preso, pero para mí todavía no había una razón como tal para celebrar porque el país no tiene libertad. Sí, comparto. Comparto, pero Y cuando te sí, enteras de lo de Maduro,
¿con quién estás? O sea, o ¿cómo fue ese momento? Lo de Maduro puntual, la captura de Maduro puntual. Bueno, primero había visto, no sé quién me había dicho, pero había visto la foto esta con ella y yo dije, ajá, eso es paja. Todavía no tienen nada, como que primero había esa información que era con esta foto. Luego, cuando veo el tweet de Trump, ahí es donde digo, coño, entonces sí, ya lo agarraron, ya aquí hay, porque Trump habla mucha paja, Claro. pero también, bueno, si lo dice, lo dice. Eh, y nada, es decir, porque claro, para mí, yo al enterarme de que creo que estaba solo o estaba con mi mamá, estaba desayunando, Ok. creo. Estaba con mi hermana, con Sophie. Y nada, creo que cuando me entero, me alegro, pero me alegro en función que digo, claro, si cae Maduro, si está cayendo Maduro, coño, estamos en el momento de la coyuntura, estamos en el momento de la posible transición. Y, eso, me alegraba porque al final pues tiene que, una persona como Maduro y un tipo como Maduro tiene que pagar lo que ha hecho. Pero creo que lo que me generaba alegría de la situación era la posibilidad de esperanza del Claro. país, del retorno al país, de la libertad como una posibilidad muy, muy latente, con sus cuestiones, porque al final, como es una libertad que viene antecedida por una intervención norteamericana, va a tener obviamente unas transiciones que, que no van a ser como las ideales. Pero bueno, al final la historia Claro. tampoco es de momentos ideales, sino de Y momentos sí. necesarios. Y me quedaba eso, y ya luego cuando fue avanzando el día, vi las declaraciones de Trump, que obviamente como eso, de 10 palabras 9 son mentira, o no es como... Trump está demasiado acostumbrado a siempre darse el espaldarazo y alimentarse el ego, y ay, Dios mío, queda hasta Sí. ladilla a veces. Pero claro, veo las declaraciones. Veo que habla de Delcy, que ojo, la figura de Delcy como mediadora lleva ya rato en el mainstream norteamericano de Ujú, periodismo, hablándose de ujú. Delcy como una figura transicional, como una figura moderada, porque claro, ante la figura del dictador maligno que representa Nicolás Maduro, pues quedaba bueno, la mediación de las Y, alas y, más moderadas y- del chavismo, y desde el New York Times y desde muchos medios norteamericanos se hizo esa postura, y cuando ya Trump habla de Delcy, no de la oposición, y no habla de lo que votó la gente en el 28 de julio, porque al final, si la transición se daría, sí se cumple con lo que ya la gente decidió. Ese es el ujú. detalle. Se tiene que cumplir con lo que la gente decidió, no lo que decía Estados Unidos ni el chavismo, sino con la gente decidió. Y cuando yo lo escucho más bien alabando a Delcy y aclarando que las conversaciones de Estados Unidos van a ser con esta ala del chavismo, que indudablemente tiene sentido un poco porque el poder lo sigue reteniendo el chavismo. Y el poder lo sigue, es decir, el poder Sí, 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 fáctico. sí, sí. De nada sirve el poder, el poder simbólico y pírrico, no, el poder Ujú. fáctico lo tiene el chavismo. Y con eso es con lo que tiene que negociar Estados Unidos, con el poder fáctico. Al final, No, y de hecho, el poder de las elecciones del 28 está un poco a la claro. deriva, pero sí, coño, me lanzó un poco la idea de, ok, esto es horrible, pero si pasa, para que haya un cambio, bueno, como comentaba eso, los momentos históricos no necesariamente tienen que ser ideales, tienen que ser No, necesarios. no, fíjate Y que- yo, bueno, pero si pasa y sigue el chavismo, sí, no, es mierda. una, Sencillamente es como una puñalada. sí, porque es que siempre nosotros los venezolanos decimos, bueno, hemos pasado por todo, lo último que queda es esto, ¿no? Y que de hecho lo planteabas en un momento. Esta situación de Venezuela hoy, la situación en la que Caracas fue bombardeada, en la que La Guaira fue bombardeada, en la que todavía no tenemos certeza de cuánta gente murió, porque el trabajo del ministro del Interior en ese sentido es pésimo, no es un funcionario
apto para las funciones porque, valga la redundancia, porque tiene un puto trabajo como ministro de Interior, que es hacer un balance de qué carajo pasó en la madrugada en nuestro país. Y lo primero que hace es decir, bueno, trae para todo, chavismo para maldito Diosdado, idiota. Bueno, en fin, todavía no sabemos bien con certeza lo que pasó. Lo que sí sabemos es que hay gente que falleció, hay gente, miembros del anillo de seguridad de Maduro que fallecieron, hay algún par de inocentes que sabemos que perdieron la vida. Cuando digo inocentes me refiero a civiles, tampoco tenemos todavía mucha certeza de eso, pero digamos, todo ese combo fue elegido por Maduro. O sea, Maduro perdió abrumadoramente Sí, exacto. las elecciones del 28 de julio de 2024. Esa noche, él eligió la violencia cuando se niega a entregar el poder. Cuando Maduro transcurre todas las semanas y todos los meses posteriores al 28 de julio y se da el 10 de enero, cuando se da el 10 de enero y se consuma el golpe de Estado y él vuelve a asumir, él elige la violencia. Claro, él sabe Sí, que claro. los venezolanos no tienen los elementos para hacerle frente. Entonces él es el macho, él es el bully, él es el capo de ahí. Termina ocurriendo que siempre en el mundo, siempre hay uno más malo que tú. Siempre hay un carajo que va a ser más malo que tú. Y en este caso, para mala suerte de Maduro, Estados Unidos tiene un interés sobre Venezuela claramente en los últimos años, de siempre. Y bueno, le llegó el momento en el que le dan el golpe. O sea, pero ¿qué te digo? Todo esto lo condujo Maduro. Y antes también tuvo oportunidades de ceder poder en 2019, en 2017, en 2014, en el mismo 2013, en el cual él asume el poder. Siempre hubo posibilidades de parte del chavismo para que Venezuela no entrara en todo lo que entró. Cuando digo todo lo que entró, no es solamente la noche del domingo, perdón, o sea, la madrugada del 3 de enero, sino todos los millones de venezolanos que han salido del país, todas las personas que murieron por falta de recursos, todas las personas que sufrieron desnutrición, todas las personas que estuvieron encarceladas, todas las personas que fueron heridas en manifestaciones, todas las personas que murieron por pedir libertad en Venezuela. Eso lo termina eligiendo Maduro. Entonces, yo no, Que fueron asesinados, que fueron por el asesinadas, Estado. correcto. Entonces, yo no me voy a solidarizar ni un minuto con Maduro No. ni con nadie que defienda el sistema de Maduro. Y después ahí ya vamos a entrar en un tema que es muy interesante, que es el tema de la mirada internacional, que nosotros en este podcast ya lo hemos hablado antes. Pero sí, cuando hablamos de Delcy Rodríguez, que es la que hereda el poder basado en la constitución del chavismo, que es, bueno, por supuesto, si no está el presidente, tiene que asumir la vicepresidenta. Sí, bueno, Delcy Rodríguez también está aprobada como interlocutora por su trabajo en, iba a decir Europa, pero en realidad lo que ha hecho con China, con Turquía, con Rusia, con el mismo Irán. O sea, Delcy Rodríguez es la verdadera vocera exterior del chavismo. Más allá del canciller Iván Gil, que es un publicador de comunicados, Delcy Rodríguez es la que ha hecho un trabajo real en la vinculación con esos gobiernos. Entonces, claro, ese perfil se ve que le dio lo suficiente como para llegar a Estados Unidos y entonces hoy en día Donald Trump y que al final, entienda que ella es con la que tiene que hablar. Ahora, lo que no sabemos es por cuánto tiempo, por cuántas semanas, por cuántos meses. Marco Rubio lo decía en una entrevista el domingo 4 de enero, cuando estamos grabando, que, bueno, María Corina Machado es fantástica, Edmundo González es un gran ganador de las elecciones, pero no tienen poder en Venezuela, no tienen relación con los militares venezolanos, con las cúpulas militares. O sea, no están ni siquiera dentro del país. Hay que hacer que vuelvan al país. Entonces, ¿cómo se hace para que estas dos personas asuman el poder si no hay la posibilidad de una transición ordenada? Porque cuando ganó Edmundo González Urrutia las elecciones, lo que tuvo que haber pasado es que el chavismo, bueno, prepara la transición, como en cualquier país. Nos sentamos, nos ponemos de acuerdo y esto es lo que va a pasar. A partir de tal fecha, todo eso es tuyo. Pero no es de la noche a la mañana, no existe. Ni siquiera con Estados Unidos existe. Estados Unidos tampoco puede meter a 200.000 militares, 100.000 militares, 50.000 militares o la cantidad que sea de militares en un país a gobernar. No tienen ni la más puta idea de qué hacer. Entonces alguien tiene que hacer la transición y los elegidos han sido, digamos, los que hoy están, que son encabezados por Delcy Rodríguez. bueno, yo
tengo dos visiones de lo que pueda pasar, que una es positiva y la otra es más negativa. Desde mi lado positivo, porque eso, entiendo que, como te comentaba eso, el poder fáctico ahorita lo sigue teniendo el chavismo y se sigue distribuyendo en estas tres cabezas que son Diosdado, Padrino López y Delcy Rodríguez. Cada uno desde un ala muy diferente, pero importante para el sostenimiento del régimen. Y que si alguna de esas falla o alguna de esas no está en desacuerdo, comienza a Mm. quebrarse. Entonces, lo que sí creo decir desde digo, mi visión más positiva es que obviamente va a ocurrir una transición y tiene que hacerse a través de los que tienen el poder fáctico y el poder de realizar esa posible transición. Que a través de presiones esta gente tenga posiciones mucho más mesuradas en función de ellos tampoco perder. Es decir, hay algo que uno tiene que darse cuenta, es que si la transición funciona de alguna manera y se realiza, quizás tengamos que tragarnos unos sapos verdes y aceptar que algunos no van a pagar lo que debieron haber pagado porque si deciden participar de la transición. Y si deciden dar ese paso a través de la presión internacional y a través de esa presión. Esa es y luego se establezca, que ellos accedan a esto, se establezca, bueno, lo que sería el proceso de transición de elecciones o tomar en cuenta las elecciones que ya ocurrieron y la transición de gobiernos. Bueno, ya ahí tú puedes entrar en, digamos, podemos comenzar a considerar que el país comienza un proceso de libertad. Ahora, mi visión negativa es que conociendo también la figura de Donald Trump, que obviamente hay unos intereses económicos y de extractivismo marcados Sí, en sí, toda sí. esta dinámica, que nadie puede quitar. Mi visión negativa es que, eso, viendo a Donald Trump y que puede ser muy, muy, muy buen amigo de autoritarios, así como él mismo lo es en muchos casos, no le interesa quién coño gobierna en Venezuela, sino quién puede lograr moldearse a sus exigencias. Y si él sencillamente ve en Delcy esta persona que se puede moldear a sus exigencias y puede transformar el país, es decir, sencillamente responder a las necesidades gringas, a él no le Claro. interesa si está Delcy o si es Edmundo o si hay transiciones. Y eso sería ya para mí lo negativo, sería ver que nos bombardearon, que nos intervinieron, que históricamente esto es un gran, creo que no mancha, pero sí creo que un gran pesar histórico para nuestra nación, para nuestra identidad, para nuestro país, y que al final ese mal necesario terminó resultando en Ahora, nada. Porque si el chavismo, aunque el chavismo intente cambiar, es que el chavismo ya tiene una estructura que no va a sí, modificarse. Entonces, claro, esa es una cuestión que yo no sé qué tan viable sea, pero es como eso, mi visión negativa puede ser que vaya hacia claro. allá. Y claro, ahí sí ya es como, maldita sea la Claro, vida. pero tú mencionas una palabra que es muy importante, viable, viabilidad. Es cierto que uno en estas horas de incertidumbre, bueno, se establece miles de escenarios. Yo, por ejemplo, hace rato estaba pensando en el silencio, después de que Diego había estado conmigo, no sé qué, en un momento me siento en el sofá y digo, coño, pero Maduro salió sin un rasguño, se fue con Cilia. No vimos realmente como que oposición por parte de los militares venezolanos, porque eso te quiero decir, padrino, si no lo entregaste, te cagaste. Más allá de que digas ahora que patria para todos, que independencia o nada, o lo entregaste como un traidor o te cagaste. O sea, no hay punto medio. Entonces, bueno, no hubo oposición, no hubo cosas, no hubo nada. En un punto pensé, ya va, marico, Sí. pero entonces ahora Trump va a negociar con Delcy. Delcy va a ser la interlocutora de la administración de Estados Unidos en Venezuela. Maduro se fue relajado para Estados Unidos. Coño, ya va, no vaya a hacer cosas que esta gente, porque el chavismo nos ha demostrado durante los años que son inteligentes, son buenos para establecer Sí, estrategias. sí, claro. Entonces, en un punto yo me imaginé, marico, yo no descarto que de aquí a 2 semanas
Nicolás Maduro es el presidente del Senado en Estados Unidos y el comisionado de la Major League Baseball es el Potro Álvarez. O sea, alguna vaina pueden hacer porque los hechos son candela. Pero entonces, claro, en esa situación de incertidumbre, también yo pienso, cuando tú hablas de lo de Delcy, yo no creo que ese status quo que seguramente vemos hoy, pero no creo que se mantenga porque también el secretario de Estado de Estados Unidos es Marco Rubio. Y Marco Rubio ha sido muy, eh, yo creo que firme en su postura, te guste o no te guste, pero ha sido firme en su postura antichavista. Yo creo incluso que todo este interés de Trump sobre Venezuela mucho tiene que ver Marco Rubio, porque cambió incluso Sí, la mirada que tenía Trump con Mike Pompeo en su momento como secretario de Estado a la que tiene hoy con Marco Rubio. Yo creo que ahí tiene que ver mucho de Marco Rubio en todo lo que está pasando. Yo no creo que, más allá de los intereses petroleros y de energéticos y de ubicación en el Caribe, todo lo que tú quieras, yo no creo que se conformen con este hecho de, bueno, simplemente administramos Venezuela como si fuera una segunda Puerto Rico y ya. No creo que se queden con eso. claro. Todo va a depender también de este año. Este año es muy importante porque Trump no es eterno en el poder. Trump también tiene una edad avanzada. Entonces, todo es muy, muy endeble. Edmundo González Urrutia también tiene una edad avanzada. Entonces, nosotros establecer escenarios a futuro puede haber miles de opciones, la verdad, miles de opciones. Por eso es que es un momento tan importante el tema de la incertidumbre y el tema de que, lamentablemente, hoy en Venezuela no está Maduro y los venezolanos dentro de Venezuela no han podido celebrar. Por lo que tú dices, porque se No, no, mantiene lo no. mismo. El Y mismo SEBIN, la misma guardia, todo. claro, se mantiene lo mismo y eso, el sistema represor se mantiene intacto. Entonces, hasta que eso no cambie, nosotros ahorita no tenemos libertad. Correcto. Sencillamente Maduro, que a nivel propagandístico, claro, la figura de Maduro le funciona bastante bien a los Estados Unidos, pero sencillamente eso, el país sigue en ¿No? las mismas, sigue en el mismo lugar y como te comentaba, era lo que a mí más me causaba eso, suspicacia, que es la idea de pensar de que ocurrió todo esto, una cuestión que, bueno, no me genera alegría, sino me genera tristeza, y al final, pues, seguimos con el mismo virus ahí latente y pareciera ser que nada lo aniquila. Entonces, claro, pero eso, creo que también es un momento, por los momentos, incluso lo que yo he visto y he visto en Caracas ya para hoy y para mañana, es decir, como he visto la ciudad y con lo que he hablado con muchos amigos, todo está bastante tranquilo. Y incluso estaba leyendo un par de tweets y no hay tanto militar como se esperaba en la calle. Incluso a veces hay más militares en días Sí. comunes. Entonces no sé si esos sean signos de conversaciones internas, de cosas que están pasando en el chavismo. Porque claro, lo que tenemos que entender en Venezuela es que la transición representa también un proceso de cambios muy tajantes en tantas instituciones que no es soplar y hacer botellas, que en algún punto tiene que hacerse desde un poder que todavía existe. Yo siento un poco eso, como la transición española, digamos. La transición española, al final se muere Franco, luego la democracia la inician personajes que fueron partícipes en el franquismo, y ya luego es que en el transcurso de esas transiciones se puede hablar de una democracia en funciones ya unos 5 o 6 años después, que comienza a darse todo este proceso de cambios. E incluso en las primeras etapas, pues tuvieron varios intentos de golpes de Estado por parte del ala más conservadora ligada al franquismo, y no avanzó, pero era porque eso, como comentaba, hay algunos sapos tenemos que tragarnos y darnos cuenta de que van a seguir participando de la Mm. vida pública hasta el momento en el que se pudiese hablar. Ese como es digamos, un escenario bastante que yo lo veo positivo. Y habría que ver qué pasa. Yo sí creo que, y ahorita entrando un poco en el lugar de, como hablamos de la perspectiva internacional y de los comentarios que estamos Vamos viendo para en allá, este vamos, momento, vamos, a vamos mí para en allá. verdad, que quiero decir, todos son unos mamagüevos y ya, pocas palabras, porque hay una cuestión que ya lo hemos hablado aquí varias veces,
pero creo que ahorita se torna mucho, que es la idea de anular la experiencia venezolana en función de alimentar el ego ideológico y alimentar tu propio ego como salvador del mundo desde tu propia comodidad y privilegio. Y creo que en este caso es algo que hemos visto y que estamos viendo constantemente, porque hay que entender algo. Ningún venezolano está feliz que hayan bombardeado el país. Ningún Bueno, ya venezolano va, no sé, yo tiene no sé, weón, no sé, esto. porque Ah, bueno, hay gente. O sea, bueno, pero es que hay gente, gente. hemos visto también algunas concentraciones en algunos países y esto yo no lo entiendo. O sea, yo creo que yo entiendo tu postura, por ejemplo, en contra de los bombardeos y del intervencionismo, eso está perfecto. Yo no me rasgo tanto las vestiduras por eso, porque entiendo que, bueno, esto lo eligió el mismo chavismo, pero después hay otro nivel que es, hay gente que se pone banderas de Estados Unidos con la de Venezuela. O sea, Ah, bueno, pero marico, eso está como los maracuchos que se ponían la de pero, Brasil y la pero a de mí la no me vino gusta para tinto. O nada. O sea, sea, que gente son que saliendo idiotas. con la gorra de los Yankees, como, o sea, Sí, sí, sí. No, es que en la Villa del Señor claro, hay de todo y gafos hay. Lo que yo creo es que en su mayoría, pues la población no se siente contenta de ver la claro. ciudad Nadie quería esto. bombardeada. Comentaba hace rato, uno lo puede entender como un proceso histórico necesario. No el ideal, pero el necesario para que ocurra un cambio. Eh, pero lo que comentaba es eso, como que, ok, nadie está contento, pero la euforia viene de volver a reconectar con la esperanza de una posible libertad. Y creo que en el análisis, si una población está contenta de esto ocurre para conseguir la libertad, deberías ponerte a pensar, tú, persona extranjera, en cuál, cuál es el tamaño del trauma que tiene esta persona que le pueda alegrar porque eso representa un retorno a la Ujú. libertad. Y eso es culpa del chavismo. Entonces, claro, a mí en verdad ya me tiene muy, muy agotado esa postura porque primeramente siempre se encargan de, ante todos estos discursos y a tirárselas, creer que son los más empáticos del mundo, de estructurar como siempre la negación, o bueno, sencillamente negar todo lo que algún venezolano te dice. Y, y obviamente también tenemos que tener en cuenta de que algo que ocurre en este momento y que ocurre con esta acción que realizó Estados Unidos es que es la única acción que tuvo en cuenta, o bueno, pareciera tener en cuenta, em, una acción física de las cosas. Es decir, la comunidad internacional nunca le ha prestado nunca le ha prestado atención al caso venezolano, más allá de, bueno, comunicados y Ujú. cuestiones. La izquierda mundial ahorita se preocupan tanto, 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 tanto por nuestro petróleo, pero jamás se preocuparon por los extractivismos rusos, chinos e iraníes, jamás se preocuparon por las ejecuciones extrajudiciales del chavismo, jamás se preocuparon por los 8 millones de migrantes, jamás se preocuparon por la hambruna que pasamos, jamás se preocuparon por los 2.000 presos políticos a los que hemos llegado, tampoco por los más de 400 personas asesinadas en los diferentes procesos de protesta. Nunca se han preocupado por el país y Nunca. nunca se han preocupado por el venezolano. Y en este caso, primero hay que escuchar a la gente, más allá del sesgo ideológico. Si la gente está celebrando, si en esas celebraciones o en esas reuniones, también con mucho pesar o cualquier cosa, hay miles y miles de venezolanos y por la otra ala lo que hay son extranjeros intentando explicar la realidad venezolana, creo que es un signo bastante claro de dónde debería ir la Sí. empatía. Y la empatía, a veces en algunos casos, como en este, es intentar intentar entender, intentar por lo menos participar desde el entendimiento de que aquella realidad no es la tuya y tú no la conoces por entero. Si lo haces desde el ego y desde la soberbia de tu lugar europeo o también latinoamericano en otras naciones, desde tu privilegio de democracia construida y de todo aquello, y quieres venir a explicarnos a nosotros lo que hemos vivido, lo que representa cada una de estas circunstancias para nosotros, sencillamente, mámate un huevo. Y la Así, verdad es que te porque dicen coño. esto del petróleo, te dicen, bueno, Estados Unidos se va a quedar con todo.
señores, nosotros no elegimos que fuera así. La verdad es que nosotros no decidimos que fuera así. Vuelvo a esto, ya lo hemos mencionado antes, pero nosotros no, en el escenario ideal, no hubiéramos querido que se diera así. Sin embargo, se llegó a un punto en el que incluso la propia acción militar de Estados Unidos tampoco la termina decidiendo un venezolano. Ya forma parte de, bueno, esto no tiene retorno, no parece tener solución, es un desastre. Y cuando te hablan de, bueno, que el petróleo venezolano va a ser ahora parte de Estados Unidos. Señores, muchas veces el petróleo venezolano nunca, o sea, no estuvo al alcance del beneficio del venezolano. Incluso ayudó a financiar al Estado venezolano a reprimir a los propios venezolanos. Entonces, ¿cómo pretenden que yo, o que cualquier venezolano que en los últimos 30 años ha sido aplastado por el Estado? Porque acá no es que hubo una guerra entre dos partidos políticos. No, acá fue el Estado contra el pueblo. Entonces, si el principal flujo de dinero del Estado venezolano que en los últimos 30 años nos ha gobernado fue el petróleo, nosotros incluso como venezolanos ya tenemos al mismo petróleo hasta mal visto. Es como, maldito petróleo, vale, no me interesa el petróleo, que se vaya Maduro. Por supuesto que nosotros vamos a entrar ahora en un proceso en el que vamos a tener que evaluar muchas cosas, muchos aliados, muchos comentarios. Es otra nueva etapa. Igual todavía no hemos llegado ahí porque todavía estamos en un momento en el que tenemos que transicionar del chavismo a la democracia. Pero cuando se llegue a la democracia y probablemente sigamos teniendo el tutelaje de Estados Unidos, vamos a tener que replantearnos muchas cosas y no está mal. Miren, Estados Unidos y la Unión Soviética no eran socios, no eran aliados en la lucha en la Segunda Guerra Mundial contra el nazismo. Y después eran los máximos enemigos hasta el sol de hoy. O sea, las alianzas se construyen muchas veces en función del enemigo que tenemos, el enemigo común que tenemos. A mí no me gusta Donald Trump. A mí no me gusta que, no sé, el día de mañana se pose en alguna montaña de Caracas una bandera de Estados Unidos. Esa mierda no es Estados Unidos. Pero elijamos las peleas. Y hay que estar muy claros en, digamos, internamente como venezolanos de que nosotros más que nadie entendemos lo que ocurre y que lo que diga la gente de afuera, bueno, X, no lo podremos controlar, pero no le vamos a dar ni un instante la posibilidad de contar nuestra historia a otro que no sea venezolano. O sea, si alguien va a contar la historia de Venezuela, tiene que ser un venezolano, no un huevón ahí que se paró esta mañana, estaba escuchando Papá Chanti. Bueno, Papá Chanti no, Papá Chanti, respeto. No, Papá Chanti lo escucharía Claro, un venezolano. pero, ¿sabes? Yo estaba escuchando un reggae ahí, Que sí, claro, Manu Chao. Chao, y te va a decir, nada. No, otra cosa. Yo en este caso lo que pienso un poco, y creo que eso, por como tú lo que comentaba, al final obviamente causa mucha indignación y causa mucha molestia porque lo llevamos rato viviendo, pero creo que en este momento, por todo lo que representa lo que ha ocurrido y lo que puede seguir ocurriendo en el país, em, creo que es importante que nosotros, en vez de gastar pólvora en Samuro, en vez de dejarnos llevar por toda esta rabia y discutir con 3, 4 huevones que ni quitan ni ponen en la realidad del mundo ni en tu propia realidad, tenemos más bien que enfocarnos en nuestra perspectiva de comunidad y estar para el que sigue adentro, para el que no puede hablar, para el que no puede difundir ninguna noticia, para el que no puede dar a conocer lo que ocurre, incluso para escucharlo siquiera en los momentos que se pueda, sobre lo que se siente vivir este momento. Y creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos más, que es un poco lo que tú comentabas. Es decir, el hecho de contar nuestra historia a veces es también no buscando que el otro nos lea desde su mirada y nos acepte nuestra historia. Sencillamente es teniendo la certeza de que lo que cuento es mi vida y lo que cuento es lo que yo he vivido. Y lo cuento porque no debe olvidarse. Y no debe olvidarse jamás. Y por eso hay que contarlo, hay que registrarlo, hay que escribirlo, hay que tenerlo consciente y constante y sonante toda la vida. Pero no para que un ajeno de a nuestra historia y a nuestra realidad y a nuestra propia vida nos diga, ay, bueno, es Sí. verdad, ahora sí me creo tu No relato. necesitamos No, la no para validación eso. de nadie. Sencillamente, no buscando validación, sino por
la necesidad imperante que Claro. tenemos de hacerlo. Y creo que en ese lugar, sobre todo para los que estamos afuera, siempre que ocurren estos procesos, hay una responsabilidad que a mí me parece totalmente importante que logremos reconocer, que es la idea de en nuestra posibilidad está registrar ese momento, porque el de adentro no puede, por muchas circunstancias. Y así como tu familia no puede decir nada en el grupo de la familia, así como tus amigos tienen que borrar los mensajes porque luego tienen que salir a la calle y no saben lo que le puede representar ese mensaje, no pueden montar ninguna foto, no pueden celebrar el encarcelamiento de Maduro, así como ellos todavía no pueden, es nuestra labor intentar difundir, intentar construir, intentar registrar ese relato para que no se olvide y no se pierda. Desde nuestra propia empatía como comunidad venezolana, desde nuestro propio lugar como venezolanos. Y creo que es lo que nos queda en este momento, intentar enfocarnos en nuestro propio, sí, en nuestra propia comunidad, en mirar con empatía a todos aquellos que sabemos que han sufrido lo mismo que nosotros y que nos entienden. Y ya el de afuera, si es persona y es buena persona y quiere serlo genuinamente, pues se aproximará desde la empatía a entender, a conversar y a ver desde el relato venezolano qué es lo que está ocurriendo. Y si no, sencillamente ya eso, no gasten pólvora en Samuro, que las balas son escasas. Sí, 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 comparto. Estaba viendo un poquito la pulsera porque, bueno, mientras grabamos siguen pasando cosas. Se reportan en este momento muchas, más allá de la tranquilidad en Venezuela, en Caracas se reporta mucho de colas de gente en los supermercados, de cierta incertidumbre para asistir gasolina. Bueno, también los venezolanos adentro necesitan Sí, mucha empatía porque al final del día son los que están allí. Todo el bloqueo, digamos, de los buques petroleros también afecta de alguna manera a los venezolanos de adentro, que son los que van a enfrentar ahora un proceso muy difícil también desde lo económico, desde el abastecimiento. O sea, hay muchas realidades mucho más importantes que andar peleando con un español o un argentino o un, no sé, un gringo que creen que tienen cierta conciencia superior y la verdad es que ignoran muchas veces lo más relevante. Quisiera invitar a la gente que nos ve, si llegaron hasta acá, que nos dejen su opinión. Primero me gustaría saber cómo reaccionaron a la noticia, a qué hora se enteraron, quién les dijo. La persona que te dice lo que está pasando en Venezuela en vivo es una persona que te quiere, no te lo dice cualquiera. O sea, tú se lo dices a tu hermana, a tu mamá, a tu papá, ¿sabes? No se lo dices a un amigo ahí con el que estabas tomándote una cerveza hace 3 semanas. No, no. Me gustaría saber quién se los claro. dijo, cómo se enteraron y, por supuesto, también qué opinan de lo que está pasando ahora, de esta incertidumbre que tenemos ahora con Delcy Rodríguez como la cara del chavismo. Como decíamos, para cerrarlo, la felicidad no es completa si el chavismo persiste. Nosotros queremos libertad del chavismo, queremos que el chavismo no esté más en el poder. Después, si están formando parte de la política venezolana, si están en Venezuela, si algunos no están presos, como tú dijiste, si tenemos que comernos algunos sapos, bueno, eso es otra historia. Pero nosotros queremos principalmente es que el chavismo no esté más en el poder. Y bueno, creo que ese es el deseo de todos. Por eso la felicidad no es completa, por eso también hay que mantener un poco las euforias bajas. Hay que celebrar que sí, Maduro no está, pero todavía no hemos tomado la libertad que tanto hemos perseguido, por la que hay tanta gente que ha perdido muchísimo. Que yo, la verdad es que estuve viendo las últimas horas como la gente recordaba a Neomar Lander, a Miguel Castillo, a Basil da Costa, a Pernalete, o sea, esos son nombres que seguramente un día como hoy celebrarían la captura de Maduro. Entonces, como ellos no lo pueden hacer, yo me permito celebrar la captura de Maduro. Sé que no es lo que estamos buscando, sé que no es el fin de todo, pero por algo se empieza, ¿no? Así que, nada, no sé si te queda alguna otra cosa que decir, alguna última reflexión antes de que despidamos. Nada, creo que como lo que comentaba hacia el final, como tú comentabas, es decir, me parece
muy importante que la gente también haya tomado este momento para recordar cosas que ya pasaron, recordar a personas que quedarán en la historia de Venezuela como víctimas de este régimen, porque en su memoria también reside la esperanza de la libertad, en su memoria también recibe la alegría de poder compartir como comunidad esa esperanza de buscar un mejor futuro. Y también en su memoria reside la alegría de ver que uno de los perpetradores pues está preso de su sufrimiento y del de muchos de nosotros y de millones de venezolanos. Entonces creo que volver a realizar este registro es importante en este momento. Mantenernos también muy conscientes y empáticos con nuestra propia gente, entender que cada uno está viviendo unos procesos complicados y esto pues lo incrementa mucho más. Y sobre todo, tanto para los que están afuera como para los que están adentro, cuídense mucho. Es un momento de cuidarse mucho uno mismo, pero también entre nosotros, que al final, por lo que podemos ver, no nos queda más, no nos queda otro y no nos queda, es decir, no nos queda más gente en la cual refugiarnos que nosotros mismos porque pocas veces logramos entendimiento en otros. Pero nada, creo que eso. Cuídense mucho y esperemos a ver que todo salga, que haya un cambio. Esperemos que el cambio esté más cerca que lejos. Militares venezolanos, yo me muero por saber, ¿se cagaron o se vendieron? Porque como dice Cristóbal Soria, ¡ay, qué noche! No hubo un tiro al aire. ¡Ay, qué noche, por favor! Bueno, nada, hablaremos de este tema seguramente más adelante porque esto continúa. Gracias, José Miguel, te mando un gran abrazo y bueno, estaremos en contacto. Igual, Vaya, suerte denle por like y allá. suscríbanse. Si no se suscriben, están felices, no sé, no sé. Están en una realidad paralela. Tienen que suscribirse. Eso es una forma de decir, ¿sabes qué? Maduro cayó, estamos todos contentos, así que dale like y suscríbete a este canal. Nos estamos Suerte. viendo.